Hola, mi nombre es Zaira Alejandra Redondo Velasco, soy de Bogotá, Colombia, tengo 32 años, voy a cumplirlos ahorita en octubre, 32 años, y bueno, vengo a contarles mi testimonio, es un poquito largo y tiene muchas cosas, pero espero de todo corazón que les pueda ayudar, que los pueda ayudar a acercarse muchísimo a encontrar la vocación a la que Dios nos ha llamado, porque eso es lo que hace el llegar a la vida es buscar eso para lo que el Señor nos ha creado y que creo que es la pregunta que todos tenemos todo el tiempo y es para qué vine al mundo, para qué soy bueno y en lo que ahorita muchos jóvenes o muchas personas tienden a caer en la depresión, en la ansiedad o en la tristeza y en tomar malas decisiones porque no sabemos qué talentos y qué dones Dios nos ha dado. Bueno, mi historia empieza pues desde muy chiquita. Empezando por una familia que es católica, pero no eran practicantes, sino como nos llamamos nosotros, los católicos light, entonces como de domingo y eso. Mi mamita viene sí de una familia como tal, papá y mamá, con 6 hermanos. Y en el caso de mi papá, viene solo de mi abuelita, porque mi abuelo pues murió en un accidente de tránsito, entonces a mi abuelita le tocó trabajar desde muy chiquita para sostener a sus hermanos, que eran 5. Entonces mi papá vivió en orfanatos hasta quinto de primaria y de ahí se retiró del colegio y nunca más volvió a estudiar, hasta hace muy poquito ya, siendo muy viejito, pues ya adulto mayor. Entonces esta historia empieza, pues la historia de uno empieza exactamente pues del noviazgo que viven nuestros padres, todo eso repercute en muchas decisiones, situaciones que vamos a tomar nosotros más adelante, y viene de que mi mamá y mi papá pues tuvieron su noviazgo, un noviazgo muy corto, donde ella quedó embarazada de mi hermanito mayor y donde pues él en este momento se encuentra en el cielo. Y siguió con mi papá y quedó embarazada de mí. Ninguno de los embarazos fue deseado. Yo no fui deseada. Ellos llevaban muy poquito, llevaban como 3 meses de novios cuando pues tomaron la decisión de empezar a tener la intimidad y quedó ella embarazada. Durante el embarazo mío, mi mamá me cuenta que ella optó como por creer que no estaba embarazada, entonces no me hablaba ni me consentía, lloraba mucho, no comía. Y mi papá sí decía que él quería una niña. Él sí me cuenta que él quería una niña, pero digamos que mi papá fue muy alcohólico, no estuvo presente para mi mamá. Y bueno, llegó el día del nacimiento y aquí estoy. ¿Por qué cuento todo esto? Porque ese embarazo, la gestación conlleva muchísimo a la manera de ser de uno de ahí para adelante. Cuando niña yo me acuerdo que mis papás peleaban mucho. Ellos se casaron cuando yo tenía 7 años. Eh, la primera etapa de vida de una persona es muy importante en sus 5 primeros años de vida. Ahí es donde uno forma lo que va a ser el adulto. Entonces, aquí hay una frase en Colombia de la policía que dice, educa bien al niño para no tener que corregir al adulto. Y es muy cierto. Entonces, bueno, empezó todo el tema. Mi papá, pues aquí se llaman buceteros, a los que se dedican a manejar el transporte público, pero en esa época, pues aquí en Colombia era muy, muy fuerte el tema del transporte público porque era la guerra del centavo. Bueno, era un ambiente bastante pesado, entonces mi papá no se la pasaba en la casa, mi mamá le tocaba muy sola y empezó a ser una mujer muy amargada. Ya después de mí, a los 3 años, tuvieron a mi hermanito menor, que se llama David. También de pronto en algún momento lo conozcan, él es, si Dios quiere, va a ser sacerdote. Está ahorita en África, sacerdote misionero. Él está en África en unas misiones muy, muy importantes. Y bueno, llegó mi hermanito. Entonces ya empezó mi mamá obviamente a estar con mucho trabajo en casa, muy amargada, y siempre estallaba con nosotros. Entonces yo desde chiquita me acuerdo que yo era muy sensible, muy sensible. Entonces ya a los 7 años yo me acuerdo que yo empacaba la maleta
y empezaba a caminar por todo lo que era el ferrocarril, por donde pasa el tren. Y yo decía, me quiero ir, no quiero estar en mi, o sea, me quiero, o sea, como que me quiero ir, no quiero estar en mi casa. Pero luego volvía. Entonces yo ahorita decía como con todo el proceso de sanación y historia, yo decía, como una niña tan chiquita no quería estar en su casa y era por ese ambiente en el que se manejaba pues, nuestro hogar. La relación con mi mamá siempre había sido muy distante o difícil, digámoslo de cierta manera, por lo que con ella no éramos tan apegadas como mi papá sí lo era con nosotros. Él era un papá que no estaba presente todo el tiempo, pero los momentos o los raticos que él tenía los hacía espectaculares. Entonces jugaba con nosotros, entonces teníamos más historia con mi papá que lo que teníamos con mi mamá. Entonces ella su ira la desquitaba con nosotros, pues nos golpeaba, mi hermano era muy casposo, entonces digamos que ella vivía siempre muy irritante. Para mí, y creo que para la mayoría de las mujeres, tenemos como una relación íntima con nuestros papás y psicológicamente viene así, igual que los hombres con su mamá. Yo tenía a mi papito, digamos que en un pedestal muy alto, y ya cuando fueron mis 15 años, ya donde entra uno todo lo que es el proceso de la adolescencia, eh, hay cosas que lo van a marcar a uno para toda la vida. Entonces yo venía de un colegio privado donde me hacían bullying, entonces se burlaban de mí, bueno, etcétera. Aquí hay una novela muy famosa en Colombia que se llama Betty la Fea, a mí me decían Betty la Fea, me hicieron mucho bullying, entonces se tomó la decisión de cambiarme a un colegio público, a un colegio del Estado. Estos colegios del Estado en Colombia, si tú no eres despierto, pues te la montan y tenaz, o sea, es un ambiente pesado. Entonces me pasaron del colegio y digamos que ahí yo me desperté, me despertaron mucho, pero no a un punto de gravedad, sino como de autoridad propia. Yo siempre había sido muy insegura, nunca me había creído bonita, tenía una autoestima muy baja siempre permitía que como que las personas me pisotearan. Entonces al pasar al colegio público tuve atención y eso como que me ayudó un poco en la autoestima y los primeros años súper bien, pues digámoslo así, no hubo malas amistades, malas adicciones, no. Pero sí se vino el detonante muy fuerte, fue cuando yo encontré a mi papá siéndole infiel a mi mamá. Entonces ahí ya empezó todo lo que fue ya el declive como tal, de hundirme, ya ahorita les cuento como en todo, todo lo que tuve que haber pasado. Entonces fue como un despertar muy fuerte para mí. Digamos, yo sabía que mi papá tenía sus cosas, pero encontrarme de frente con esa realidad, pues para mí fue muy duro. Llegamos al punto en el que nos fuimos a las manos con mi papá. Yo golpeé a mi papá me golpeó. Eh, y él me decía, como es que soy su papá y yo merezco respeto. Y yo le decía, yo también merezco respeto porque es que yo soy su hija y usted tiene a mi mamá y tiene a mi hermano. Usted no me puede decir que lo respete solo porque sea mi papá. Entonces esa relación se quebró muy fuerte. Y aquí en Colombia habían en una época unas discotecas que se abrían los domingos para menores de edad. De 12 de la tarde, del mediodía a 6 de la tarde, todos los domingos. Entonces, claro, yo venía de no haber tenido amigos, del bullying, de la burla, y llegó acá a Colombia el reggaetón. A mí no me gustaba el reggaetón, a mí me gustaba el rock. Como les digo, era muy depresiva, era muy, muy triste, entonces era de escuchar Evanescence, o sea, canciones como muy deprimentes. Entonces, cuando llegó el reggaetón, al principio no me gustó, pero a mis compañeros del colegio obviamente empezó a gustarles y ellos bailaban salsa, bailaban merengue, yo solo me la pasaba escuchando rock. Entonces ellos dijeron, no, nos reuníamos y no, vamos a aprender a bailar. Y bueno, resulta que terminé teniendo el don del baile. Entonces me fue muy bien bailando y cuando empecé a bailar reggaetón, resulta que me fue excelente bailando reggaetón. Empecé a llamar mucho la atención y eso empezó a gustarme. El hecho de que me miraran me empezó a gustar. Entonces empezamos a ir con mis amigas a, bueno, lo que uno dice, amigas, a estos sitios que eran discotecas que abrían los domingos y empezamos a ir todos los domingos.
Eso era sagrado para nosotros. Y en ese momento en que yo encontré a mi papá siéndole infiel a mi mamá, digamos que la familia se partió y se tomó la decisión de que ellos se separaran. Entonces se separaron y mi mamá siempre había sido una ama de casa. Ella siempre había estado con nosotros y ella tomó la decisión de empezar a trabajar. Entonces, como dice una canción por ahí de un reggaetonero, se cansó de lavar y planchar. Entonces ella se empoderó, digamos que no en un mal sentido porque está bien que una mujer trabaje, pero ella llegó al punto de trabajar y como que se olvidó de mi hermano y se olvidó de mí. Y mi papá se fue a vivir con mi abuelita, con la mamá de él. Entonces quedamos sueltos, literalmente sueltos. Entonces, pues mi mamá nunca habíamos tenido mañas, nunca habíamos tenido nada. Entonces ella como que bueno, y ella sabía que yo me iba a bailar y ella, no, hágale, o sea, no hay ningún problema. Mi papá no nos hablaba, a mí no me hablaba, mi hermano tampoco, entonces como que la relación la tomamos por un lado con mi papá. Entonces empecé yo a ir todos los domingos a fiestas, todos los domingos a fiestas. Y empecé a darme cuenta que llamaba mucho la atención de los hombres, que empezaron a ofrecerme muchas cosas, pero digamos que Dios es muy lindo. Y de todas maneras, los valores que mi mamá nos trató de dar cuando chiquiticos quedaron muy en el fondo de mi corazón y el de mi hermano y no permitieron llegar un poco más. Entonces, cuando me ofrecían, llegaron lo que, pues aquí en Colombia, digamos, lo que se conoce como los traquetos, que son los que la droga y cogen a las niñas chiquiticas y jovencitas. No, gracias a Dios no llegué hasta allá. Hombres con mucho dinero a ofrecer. Entonces, gracias al Señor, no, siempre fue como hasta ahí. Entonces, perdón la expresión que voy a usar, pero digamos que eso se dice mucho en mi país y es a las mujeres les dicen como calienta huevos y es como que nos gusta que nos miren los hombres, picarlos, pero no soltamos nada. Entonces, digamos que esa fue la faceta en la que entré, como que los hombres me miraran, me coquetearan, como, pero hasta ahí. Entonces, claro, venía de nunca haber tenido atención de depresión a de un momento a otro tenerla. Entonces empecé a coger un muy bonito cuerpo y también empezó a gustarme que me empezaran a mirar. Entonces ya el valor para mí, o sea, mi valor ya se lo daba era el físico y a qué tanto tenía que exhibirme para que los hombres me vieran. Terminó pasando así el tiempo y mis papás les dio por volver. Entonces para nosotros y para mi hermano fue un choque. Yo con mi hermano teníamos una muy buena relación, mi hermano y yo, perdón, teníamos una muy buena relación, pero cuando mis papás se divorciaron, él tomó como el rumbo con mis primos y yo tomé el rumbo de la rumba por aparte, entonces también nos distanciamos con él. Gracias al Señor, él no probó nada, más bien fue el que cuidó siempre mis primos, pero en el caso mío sí fue todo lo contrario. Entonces yo me la pasaba bailando cuando yo les dio por volver. Para mi hermano y para mí fue un choque tenaz porque ya veníamos de tener como la libertad y de que nadie nos preguntara nada, ni dónde estábamos, ni nada, a que mi papá llegó a un punto en el que ya entró a ser como un militar, un régimen pues que antes no lo hacía, siempre estuvo ausente y de un momento a otro vino a estar así todo el tiempo, súper intenso con el tema del horario, con el tema de... Entonces para mí, se me prendió como esa parte colérica, como esa parte de rabia y de odio y yo le llevaba toda la contraria a mi papá. Entonces, claro, yo todos los domingos me la pasaba afuera y a él le dio por ser buen papá de un momento a otro, entonces eso a mí me generaba como mucha rabia y yo le decía, no, yo no voy a dejar de irme a bailar porque usted me venga a decir que ahorita quiere ser buen papá. Entonces nos pegábamos unos choques fuertísimos, pero fuertísimos, que ya tenía que intervenir mi mamá a tal punto que una vez llamaron a la policía y mis papás pensaron que había sido yo, pero no fui yo, fueron unos vecinos de cómo nos estábamos tratando con mi papá. Entonces yo seguí en las farras, yo seguí en la fiesta los domingos y aquí empezó el tema de querer ellos tener la familia feliz sin todo un proceso de sanación que se debe de hacer. Entonces empezaron a poner reglas y eso que a mí empezaron a darme mucho mal genio. Mi hermano optó por no hablar. Él le dejó de hablar a mi papá 3 años, literalmente en la misma casa y no decía ni buenos días, ni buenas noches, nada, o sea, como si no existiera, pero él muy obediente, o sea, mi hermano nunca fue desafiante. En cambio, yo sí, yo me agarraba con mi papá pues a palabra, a veces a manos, entonces yo no le obedecía, entonces eso era tenaz. Y llegamos a cumplir 15 años,
Me hicieron la fiesta, bueno, lo que acá en Colombia normalmente hacen de la fiesta de 15 de las mujeres. Hasta ahí todo estaba bien, digamos, no había como excesos tampoco muy graves. Yo no había probado el licor nunca y en mis 15 ya lo probé, porque ese día en mis 15 mi papá se fue, borracho se fue y se fue con los amigos pues para donde las señoras, las muchachas. Entonces para mí fue un golpe muy duro otra vez. Entonces ese día yo probé por primera vez el alcohol y me gustó. Entonces ahí empezó. Seguí en las fiestas y en las fiestas empezaban a hacer como retos de reggaetón con la pareja. Entonces obviamente pues yo era de las que bailaba con muchos hombres. Y encontré a un muchacho que él me conoció ahí, pero yo no me acuerdo de él, y él se fijó en mí y, o sea, como que esa niña me gusta, me gusta, me gusta. Y él siguió intentando, intentando hasta que me llamó la atención por la manera de bailar. Entonces ya empezaron todas mis amigas en el colegio a perder la virginidad. Digamos que entraron en una época, creo que en los colegios llegan en un punto en el que a lo que eso se cae. Y es como que si son 5 amiguitas, una empieza y las otras tienen que seguir. Entonces yo tenía claro que yo quería pues que mi primera vez fuera bonita, ¿sí? O sea, lo ideal en mi cabeza era que con la primera persona que yo estuviera iba a ser el papá de mis hijos y bueno. Y conocí a este muchacho de la fiesta de allá del antro donde nos la pasábamos y digamos que a primera vista muy simpático, físicamente muy atractivo, bailaba muy, muy chévere, entonces yo como que, wow, no, baila súper chévere. Entonces mis amigas eran, no, pero mire, bésese, no sé qué, y yo decía como que, ay, no, no sé. Y nos terminamos dando un beso y me gustó como él besó. Entonces cosas tan estúpidas, perdón la palabra, pero son estúpidas, en las que un joven como que se deleita y uno cree que con eso ya es suficiente. Y yo dije, no, baila bien, besa rico y es súper churro, o sea, uy, no, cogí el cielo pues con las manos. Y yo era de las que sí había tenido novios, pero esos noviecitos que le duran uno 3 días, 4 días y ya uno les terminaba, o sea, nada, nada serio. Yo dije, no, este es lo mismo, por ahí 5 días y terminamos. Pues estos 5 días terminaron en 6 años de mi vida. En 6 años de mis 15 años a los 22 más o menos, de los 16 a los 22 más o menos, 22, sí, 6 añitos, de mucho trauma, de mucho dolor. Y fue porque con él yo decidí, porque nadie me obligó a perder la virginidad. Y yo perdí la virginidad porque peleé con mi papá por unos cordones. Entonces yo me acuerdo que cuando mis papás volvieron, lo que yo les contaba, él llegó a un punto de régimen y que yo como mujer era la que tenía que lavar y entonces mi mamá ya se puso, o sea, se quedó trabajando, pero entonces en mí depositaron como toda la responsabilidad de la casa. Lavar, cocinar, doblar la ropa, o sea, todo. Digamos que aquí en mi país era un poquito antes y aún se ve el machismo, pero no el machismo de los hombres, sino el machismo de las mismas mujeres como de que no, los hombres no hacen esto, es la mujer la que hace esto, y eso viene de las abuelas. Entonces, no hay mujer más machista que la misma mujer. Entonces eso empezó a darme mucha rabia y empecé yo a tener muchos encontrones y una vez me peleó por unos cordones de unos zapatos de él. Entonces nos agarramos y, y yo le dije, no sé, me dijo, pues ¿para qué la tengo a usted? Bueno, nos peleamos. Y ese día él me había invitado a la casa de él, al baby shower de la mamá, y yo tenía mucha rabia, entonces yo días antes, semanas antes, le había como empezado a hablar a mi mamá el tema del sexo, y mi mamá ya había caído en un punto como de mujer empoderada, de que si usted va a tener sexo, avíseme y cuénteme y yo la llevo a Profamilia. Entonces yo ya le había empezado como a tantear porque ya lo estaba contemplando. Entonces llegó ese día, estuvimos juntos. Para mí fue muy traumático porque él no fue agresivo, digámoslo, en ese inicio, pero yo me imaginé que la primera vez era muy diferente y debería de haber sido, ahorita les cuento, muy diferente, pero en ese momento prácticamente fui yo la que me quité la virginidad, ¿sí? Entonces yo me monté encima de él y yo fui la que hice todo pues para quitarme la virginidad. Obviamente sangré, manché, yo dije, esto no, o sea, esto no, me lo imaginé más, o sea, como más tierno, más romántico, y salí así, o sea, como cuestionada, como que no sé qué, pero él era muy meloso, o sea, era muy consentidor físicamente conmigo.
Entonces como que me llenó eso. Y yo lo hice fue pensando en mi papá, en la rabia de mi papá, porque yo pensaba que con él me iba a casar, que él era el papá de mis hijos y que rápido yo iba a salir de la casa. Entonces, bueno, surgió así. Ese día yo llegué a la casa, él me llevó, mi mamá le dijo, me hace el favor y me trae hasta ir a la casa. Mi mamá nunca me ha dejado quedar afuera y con él sí me empezó a dejarme a quedarme por fuera, o sea, en la casa de él. Pero ese día me dijeron, no, traigas a ir a la casa. Entonces llegamos a la casa y había una reunión familiar. Entonces me dijeron, bueno, vamos a ser muy honestos. Entonces mi papá empezó, no, es que usted, a echarme en cara muchas cosas. Entonces yo no me aguanté y les dije, bueno, vamos a ser honestos. Acabo de perder la virginidad, probé el perico, probé la marihuana, tomo alcohol y me corto. Ya les cuento todo esto. Entonces, claro, mis papás quedaron así. Me arrepiento mucho de haber hecho eso, no por mis papás, sino por mi hermano. Mi hermano es menor y él estaba ahí. Para él fue un choque muy fuerte encontrarse como con ese cambio de su hermana con la que venía conviviendo, que era como una versión bonita, y de un momento a otro darse cuenta de la hermana que tenía. Y eso dañó muchísimo la relación con mi hermano. Entonces, con esta persona que yo conocí en este antro, pues donde si tú quieres conocer un buen hombre, hay que saber buscar un buen hombre. Yo me la pasaba ya que iba a encontrar. Entonces era un muchacho que era drogadicto, era un muchacho que era agresivo, era un muchacho que era mitómano y venía de una familia bastante pesada. Entonces yo siempre en los retiros de conversión a los que vamos y damos charlas de noviazgo y esto, yo les digo a los muchachos, Dios no nos hizo y tu función en la vida no es rehabilitar gamín o gamina, ¿sí? Tú no eres Dios, tú no eres la Virgen, tú no tienes superpoderes que a veces uno cree que uno va a cambiar a la persona o que la persona va a cambiar por uno. Y esto conlleva todo lo que ya les voy a contar. Entonces, con él yo probé el perico. Los papás de él le traían las pacas de perico a él en el cumpleaños. Probé el perico porque él me decía que en el sexo, que era súper rico, pues estar con drogados. Entonces yo nunca había probado. Lo probé, gracias a Dios no me gustó, gracias a Dios no me pasó físicamente, fisiológicamente no sentí nada. La marihuana igual la fumé horrible, o sea, yo decía, eso es como tragar tierra, o sea, yo decía, porque a la gente le gusta, gracias a Dios, nada me pasó, ni que volé, ni nada, yo digo que el Señor a mí me cuidó muchísimo. Y cuando yo decidí tomar la decisión de perder la virginidad con él, ahí fue el detonante gravísimo y fue que él sacó la personalidad de él. Entonces, él es una persona narcisista y él prácticamente yo tenía que mirar al piso, siempre. Entonces yo salía con él y pasaba un muchacho al lado mío y yo iba con la mirada alta y llegaba y me golpeaba, pero de maneras absurdas, o sea, absurdas, absurdas. O sea, yo muchas veces pensé que yo iba a terminar saliendo en el periódico de Colombia cuando hubo tantos feminicidios. Yo dije, en algún momento yo voy a salir ahí. Entonces él me golpeaba por cualquier cosa. Tanto que una vez me arrastró por todas las vías del tren y un carro paró de unos muchachos y le dijeron, la van a matar, dejé de pegarle. Me golpeó por un chocorramito, que es como un brownie pues chiquito, que yo me había comido. Me golpeó por eso. Una vez me sacó desnuda de la casa de él y me arrastró. Cuando yo no quería intimidad con él, me obligaba. Entonces me amarraba a la cama y estaba conmigo, él me veía llorar. Yo me acuerdo que miraba al cielo y yo le decía a Dios, si usted existe, ¿por qué estoy viviendo esto? Y él viéndome llorar y él seguía. Yo después entendí que eso es una violación. Me costó entenderlo, pero eso es una violación. Que sea tu pareja no significa que tenga derecho a obligarte y agredirte para que tú estés con esa persona. Y me golpeaba constantemente. Entonces caí en anorexia nerviosa, no comía, me la pasaba llorando y caí en depresión. Entonces empecé a cortar. Yo empecé a cortarme, yo pues aquí tengo, pues no se ve muy bien, pero cortecitos pues, porque digamos que yo trataba de canalizar como todo lo que me estaba pasando a una edad tan delicada y donde no podía hablar con nadie porque no tenía, perdí los amigos del colegio, o sea, este hombre a mí me aisló total, tanto que prácticamente yo terminé viviendo un mes en la casa de él y mis papás ni se daban cuenta, yo dejé de asistir un mes al colegio porque él no me dejaba asistir. O sea, un cambio de un momento a otro brutal y la familia se daba cuenta de cómo me trataba, pero es que resulta que el papá trataba así a la mamá.
Entonces yo decía como que, oh por Dios, ya me metí en esto, yo decía como que ya, o sea, yo ya empecé a pensar en la muerte. Me intenté suicidar varias veces, obviamente cortándome y lanzándome al Transmilenio, pero pues nunca, gracias a Dios pasó, pero siempre estuve muy deprimida. Terminé de talla 10, terminé en talla 2 de lo que lloraba y no, como que yo no comprendía todo lo que me estaba pasando hasta que, bueno, entré a la universidad y en la universidad yo dije, bueno, me voy a desligar de este hombre, ya en la universidad va a ser diferente, pero no fue así. Yo escogí una carrera que se llama Cultura Física, Deporte y Recreación, entonces tiene que ver con todo lo de motricidad, baile, actividad física. Entonces, obviamente en esa época eran más hombres que mujeres viendo la carrera. Yo dije, no me voy a desligar de este hombre, no, a este hombre llegaba y se saltaba las bardas de la universidad, iba al salón, me sacaba. Cuando tuve audición para un grupo de danzas muy importante en Colombia, cogió y me sacó de la audición. Obviamente, pues perdí la oportunidad. Y empezó un acoso impresionante que yo decía, o sea, por Dios, yo ya con este hombre, yo ya no sé qué hacer. Y llegamos a un punto en la universidad que nos enseñaron una materia que se llama arte y combate. Entonces empezaron a enseñarnos los puntos débiles del cuerpo y por donde uno podía atacar. Y yo me acuerdo que una vez cogí el palo de bambú y yo dije, nos mata, o sea, ya no más, este man ya no me va a dar más, no me va a golpear más. Y bueno, cogí los palos de bambú y le fracturé la nariz. O sea, le fracturé la nariz y el man como que se asustó y yo le dije, bueno, nos matamos aquí, pero ya usted no me vuelve a tocar. Y bueno, tomamos la decisión, ya tomó él, me empezó a coger miedo y entonces dijo, no, terminemos. Pero terminemos fue que que me tenía vigilada. Entonces, bueno, terminamos y yo dije, no, terminamos, no sé qué. Esa vez que yo lo golpeé, mi papá estaba en el tercer piso y mi papá no intervino. Yo estaba esperando a que mi papá, soy su única hija, que mi papá me bajara y me hiciera respetar, pero no. Entonces yo terminé con él y me acuerdo tanto las palabras de mi papá que me dijo, le dará un año de luto. Y yo le dije, ¿cómo qué? Entonces me dijo, sí, le dará un año de luto. Usted acaba de terminar una relación, usted no se puede meter en otra. Entonces me dio mucha histeria, o sea, que mi papá supiera que era un man que me pegaba. Mi mamá sabía que era un man que me pegaba y me decía que porque yo era muy agresiva y muy bocona, que me merecía que me pegaran. Yo decía, entonces, ¿yo a quién más le cuento si los de o sea, si mi papá y mi mamá no me apoyan y no me protegen? Entonces como que me dio mucha rabia. Y entré a la universidad y pues lo que no había hecho en todo, en el bachillerato y todo lo que me había cogido con ese hombre, pues yo dije, no, en la universidad ya me desato. Entonces empecé a salir a fiestas, otra vez, empecé a tomar, empecé no sé qué. Y conocí a un muchacho en la universidad. Yo estaba en segundo semestre, él ya estaba en séptimo. Y todo el mundo tenía que ver con él porque físicamente es súper churro. Entonces, marcado, rayado, grande. El anterior era igual, súper marcado, rayado, grande. Y empecé a salir con él. Empecé a salir con él y entonces mi familia, digamos que estaba tan cansada del anterior porque nunca les gustó. Sabían que era drogadicto, o sea, nunca les gustó, que empezaron a decirme, no, sí, salga, salga. En el desespero de que no volviera con el anterior. Y aquí va lo que yo les digo y es, uno necesita un joven en su historia, cualquier persona en su historia, necesita alguien que le diga, pare, frene y piense, no como que salgo de Guatemala y no, pues dejémosla que vaya y se... No, uno necesita que le digan, frene, lo que está haciendo está mal. Pero entonces mi familia, o sea, era como, no, sí, vaya, 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 vaya. Entonces yo me fui de viaje con él y con los amigos de ese semestre, que todos eran muy grandes. Nunca había yo salido a viajar con nadie, pues, que no fuera mi familia, pues, excepto con este muchacho que acaba de ser mi novio. Y bueno, terminé teniendo relaciones con él. El drogado. Y yo decía, como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, yo decía, pero yo, ¿por qué estoy, o sea, por qué repito lo mismo siempre? Terminé de verme con, o sea, volví, Andrés, ay, perdón, bueno, mi primer novio pues, se llamaba Andrés, el primer muchacho pues con el que les cuento que me golpeaba, y él volvió cuando se enteró que el chico de la universidad estaba pues detrás mío, entonces me obligó a volver con él porque le secuestró la hermanita al de la universidad. Entonces el de la universidad me dijo, no, ese man está muy loco, ese man está rayado. Entonces a mí me dio mucho miedo y yo volví con él.
Y volvimos a lo mismo, o sea, horrible, pero pues yo ya más despierta, entonces él ya para golpearme la pensaba. Y bueno, eso se tornó tóxico, 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 enfermizo, pero yo no le terminaba porque en el fondo yo le tenía mucho miedo. Y ya llegamos a la universidad otra vez y conocí, digamos, el segundo novio que he tenido, digamos, en la vida, por decirlo de alguna manera. Y él, digamos que me deslumbró, o yo me dejé deslumbrar, porque era todo lo contrario a Andrés, ¿sí? Entonces, no se refería mal de las mujeres, cuando salía a tomar, nunca se aprovechaba de las mujeres, trataba muy bien a la hermana y a la mamá, cosa que Andrés, por ejemplo, golpeaba a la mamá, aún estando en embarazo. Entonces, digamos que como que empecé a, uy, no, este hombre vale la pena, muy prudente, digamos, a la hora de hablar. Entonces, había tenido como cuento con una mujer, no la contaba, así como cuando se reúnen los hombres y empiezan, es que me acosté con esta, es que hice esto con esta. No, él no era así. Y él era muy, digamos, dulce, tierno. Entonces, Andrés siguió insistiendo, pero ya cuando vio que yo nada, o sea, que de verdad estaba con él porque me estaba obligando más, no porque había cariño, ni amor, ni nada. Obviamente él con muchas mujeres, o sea, con muchas, él siempre tuvo muchas mujeres, como que dijo, no, pues yo a usted no la puedo obligar más y bueno, como que me dejó libre. Y decía que cuando él se dio cuenta que con el hombre que estaba en la universidad, que me estaba gustando, él decía, pues es un buen hombre, yo con alguien así no, contra alguien así no puedo. Y bueno, quedé como digamos libre y empecé a salir con este chico, empecé yo a conquistarlo, él no, ojo con esto, yo empecé a conquistarlo. La mujer no está hecha para conquistar, el que está hecho para conquistar es el hombre. Uno manda sus señales de sus mensajitos pues para que el hombre se dé cuenta que le gusta, pero no como tal que la mujer esté hecha, no, ese es un error que tenemos ahorita y por el cual vemos que los hombres ahorita no valoran tanto a las mujeres. Es por el hecho de que no les costamos, digamos, en el término de tener que averiguar qué nos gusta, tener que averiguar la historia de uno, tener que hablar con la amiga, mirar cómo le llego, sino ahorita tristemente nosotras somos, o sea, muy fáciles, más fáciles que los mismos hombres. Entonces yo cometí ese error, mi familia lo mismo, otra vez, no, no importa, me dan plata, vaya, invítelo a salir, invítelo a cine. Claro, yo en vez de invitarlo a gastarle plata, a gastarle salidas, a comprarle ropa. Entonces, claro, o sea, él cómo va a decir, no, pues la va a dejar ir. Él también tenía bastantes muchachos al lado porque era otra persona, muy churra físicamente. En mi carrera, pues los hombres eran muy churros. Y él me dijo como, no, no, yo le pedí el noviazgo bueno, empezamos de amigobios, eso que dice uno, hay amigos con derechos, pero no nada, entonces tú con las tuyas, y él me decía, no, es que salí con tal nena, y yo, ay, no, súper chévere, pero por dentro vuelta nada, porque la mujer no está hecha, hay algunas que sí, pero por muchas heridas de toda la historia atrás, que uno dice como que sí, como tengamos varias parejas, pero en realidad no, el Señor no hace las cosas así, Dios no hace las cosas así. Claro, yo me estaba destruyendo el corazón por dentro, pero yo por fuera, no, sí, yo soy súper play, yo soy súper nueva moda, entonces es con 5, no, no, a mí no me importa. Hasta que él empezó a darse cuenta que habían muchos hombres también detrás mío. Obviamente ya con él yo había también tenido relaciones, tuve con él relaciones, yo estando borracha, supremamente borracha, y él también en una fiesta, y él también súper borracho, y tuvimos relaciones, y después de eso fue que seguimos como en eso hasta que yo dije como que a este man no, ya como que nada. Y se dio cuenta que había muchos manes detrás y como que no, o sea, como los manes le decían como concrétela, mijo, porque que esta vieja es muy buena, o sea, lo quiere, lo estima, mire, le compra, lo saca, no sé qué. Entonces, bueno, como que me pidió el cuadro, nos cuadramos y empezamos un noviazgo. Ese noviazgo duró 5 años. Soy de relaciones largas, pero ay Dios, o sea, de unas perdidas de verdad. Entonces, ya que en esta relación nunca hubo maltrato, no hubo físicamente maltrato, ni verbalmente tampoco, pero él es una persona que es, no sé cómo se le dice, como que tiene varias personalidades. Entonces, conmigo era una cosa y con mi familia era una cosa, en el trabajo era otra cosa, en la universidad era otra cosa, con su familia era otra cosa. Entonces, para mí fue súper fuerte cuando me enteré que él llevaba 2 años con otra muchacha mayor que él, con 2 hijos. Entonces yo quedé como plop. Entonces, si se dan cuenta, yo vengo de un papá
borracho, mentiroso, infiel, y todas mis relaciones han sido, o sea, fueron así, ¿sí? Por el mismo corte. Por eso les digo, o sea, desde la gestación, todo lo que usted vaya haciendo, haya hecho hasta el momento, tiene que ver con cómo fueron sus papás de novios, cómo fue la gestación tuya, cómo se generó toda esta relación, y de ahí para adelante se detonan muchas decisiones que uno termina tomando sin darse cuenta que ya viene uno como predeterminado por la manera de la crianza. Entonces con ese muchacho me novié, yo juré que había cogido el cielo a dos manos, lo mismo, o sea, no, para mí la adoración, hasta cuando lo cogí que era infiel, y la chica, yo no tenía Messenger del Facebook, con eso que le hacen abrir a uno para poder chatear con la gente, no, yo no abrí eso, yo dije, ay, no, el Facebook y ya. Hasta cuando empezó a llegarme que notificaciones, yo dije, bueno, voy a abrir el Messenger del Facebook. Y era fotos de él con la muchacha, con esta chica. Íntimas y también en reuniones familiares. Entonces para mí fue un golpe muy fuerte porque yo decía, bueno, que sea infiel, vaya y venga, pero que ya empiece a jugar con las familias, eso para mí fue muy duro, porque mi familia, ese hombre, lo querían demasiado. Entonces yo, bien rajona, eh, bueno, mentiras, antes de llegar a ese punto de ser rabona, pues digamos que yo empezamos a separarnos mucho, él empezó a mentirme mucho, dejamos de compartir, y había un muchacho en la universidad, también muy famoso, modelo, muy churro era churro, tanto las profesoras como las muchachas y en todas las facultades estaban muy tragadas de este chico, porque era físicamente muy, muy guapo y su manera de ser era chévere. Entonces él venía detrás mío hace 2 años, pero yo como estaba súper fiel con el que era mi novio, pues yo lo miraba, pero no, o sea, no me deslumbraba. Pues sí, un chico churro y ya. Pero al ver, por ejemplo, que esta persona como que no me brindaba lo que yo necesitaba, pues claro, empecé a compartir tiempo con él. Hasta cuando ya me di cuenta que lo cogí en muchas mentiras, antes de cogerlo con esta muchacha que llevaba 2 años, yo lo cogí en muchas mentiras. Y empecé a salir con el otro chico. Entonces mis amigas eran, no, pero mire ese churro, todas queremos con él y usted no quiere, no sé qué. Y él me decía, es que yo no puedo creer que usted me diga que no. A mí nunca, nadie me había dicho que no. Entonces yo, mucho gusto, me llamo Zaira, pues la primera que le dice que no. Y empezamos a compartir muy de amigos, muy de chévere, nos empezamos a tener una buena relación. Y empecé, obviamente, yo a tragarme de esta persona. Entonces terminamos teniendo una relación. Si ustedes se dan cuenta, tuve mi primer novio que fue el que me golpeó y con él tuve un amante, ¿sí? Que fue con el que le secuestraron la hermana. Y con este tuve el tercero que era mi novio, con el que ya él llevaba 2 años con otra muchacha que yo no sabía, y con él terminé teniendo relación con mi amigo, o sea, mi amante, un amigo, pero con este amigo fue mucho tiempo que estuvimos como en una relación de amigobios, por decirlo así, sin ser novios, y terminé yo tragándome. Entonces yo hablaba con una psicóloga y una psicóloga me explicaba después y me decía, es que una mujer no entrega su cuerpo por entregarlo. Una mujer de ella que decía entregar su cuerpo es porque ya hay un te quiero con esa persona. Puede que no un enamoramiento como tal, pero sí un te quiero. Entonces yo dije, claro, ya yo como con él tenía una buena amistad, él me decía, le daba mucha rabia como mi novio me trataba. En ese momento, entonces, él empezó a ser como un refugio para mí al punto en que yo ya me tragué. Pero lo mismo, o sea, él súper con su novia, tenía varias, súper churro, famoso, bueno, etcétera. Y yo con esa inseguridad, esa baja autoestima de siempre, pues yo decía, uy, nunca he tenido pues un man así de churro, o sea, para mí era como que, uy, antes se fijó en mí. Entonces tuvimos esa relación hasta que con este muchacho yo le descubrí que tenía la chica de 2 años, que tenía 2 hijos, y le dije a la chica que le hiciéramos la encerrona, entonces le hicimos la encerrona en mi casa. Él no esperaba, él estaba arriba, él llegó, y que ella llegó con la familia, con los hermanos. Yo eché ya en mi casa, lo hice bajar y cuando ya él nos vio a las dos, pues ese hombre quedó en shock. Una persona mitómana, muy mitómana, él resultó que, bueno, eso resultó en una cantidad de mentiras que se destaparon ahí. Y yo decía, pero yo con qué persona he andado.
Entonces aquí es donde me preguntan siempre como que, uy, no, pero ¿con cuál de los dos te hubieras quedado? Pues obviamente con ninguno de los dos que fueron mis novios. Pero si me ponen a preguntar entre una persona que es mitómana y que tiene varias personalidades y entre el que me golpeaba, pero yo sabía que era preferible el que lo golpea a uno y el que uno sabe qué es, porque uno sabe al menos a qué afronta, ¿sí? Yo sabía que con el que me pegaba, pues yo sabía, este man me va a pegar, está tomando, es drogadicto, está con otra, pero con este que llevábamos ya con el 4 años, 5 años, yo quedé en shock porque nunca esperé como todo lo que me descubrí en ese momento. Entonces, como tú 5 años en los que estuviste con alguien que en realidad tú nunca conociste y eso es algo muy feo. Entonces, ahí es donde dicen que a veces los golpes se pasan, pero las palabras o el maltrato psicológico queda muy marcado. Eso pasó con él. Él me propuso matrimonio. Él me había propuesto matrimonio en San Andrés, que es una isla acá en Colombia. Eh, yo ahí ya había tenido unos episodios de depresión antes. Otra vez intento de suicidio, muchas cosas. Y mi familia estaba desesperada porque estaba muy mal. Entonces, mi mamá ya me había tratado de llevar a los carismáticos, yo había tratado de estar con los evangélicos, o sea, muchas cosas. Entonces, me habían mencionado un grupo, no había tenido buena experiencia con la Iglesia Católica. Apréndanse una frase muy importante y es, uno no puede amar lo que no conoce. Yo no conocía mi iglesia. Mi hermano me había dejado de hablar 3 años por más, sí, 3 años, 4 años, por ver, él decía, yo no puedo entender cómo usted permite que la traten, la ultrajen y la maltraten como usted, como lo han hecho. Entonces él le daba mucha ira y él no me hablaba. Entonces yo estaba súper mal, en ese momento mi hermano estaba en su vocación, en su discernimiento de que Dios lo estaba llamando, yo eso no lo pude compartir con mi hermano. Y yo ya estaba muy mal, también estaba otra vez cayendo al punto de anorexia nerviosa, otra vez no comer. Yo empecé a creerme en mi cabeza el papel de que solamente era buena para el sexo y que los hombres solamente me buscaban por el sexo, que no servía para nada más, que no tenía cualidades para nada más. Y bueno, empecé a caer como en todo esto. Entonces mi mamá me había hablado y en la iglesia una vez me fui a confesar, no le echo la culpa al padre ahorita, ¿no? Pero me fui a confesar y el padre de esos viejitos de antes y sacó el bastón y me pegó en la cabeza y yo no, esta iglesia, no sé qué. Entonces ya después mi mamá me llevó a donde los carismáticos y yo por llevar la contraria a mi mamá porque yo estaba súper herida con mis papás, yo me compraba pantalones anchos con calaveras, camisas bien rotas, entonces mi mamá era, ay no, acompáñeme, yo le decía, yo la acompaño, pero a mí que no me obligue usted a cambiarme de ropa, no sé qué, y mi mamá, no, tranquila. Entonces en una yo fui a acompañarla a un grupo de los carismáticos y ellos pensaron que yo era satánica. Entonces se acercaron y me dijeron, es que usted está haciendo un pentagrama con la mano. No, yo no, esta gente, esta iglesia, no sé qué. A mí la gente no se me arrimaba, o sea, la gente en Dios a mí no se me arrimaba porque yo parecía un sicario, o sea, yo, el rostro de odio, el rostro de tristeza, de rabia, de contra el mundo, o sea, la gente en Dios no se acercaba y ahorita los entiendo, ¿no? Ya estando en el otro lado, pues porque obviamente hay gente que uno siente como que, uy, mejor me alejo, pero es porque hay mucho dolor en el corazón. Yo con nadie podía haber hablado todo lo que les estoy contando porque no tenía con quién compartirlo. Entonces, en una última, yo ya estaba muy desesperada y mi mamá me dijo, me escribió y yo ya me iba a cortar. Me acuerdo tanto que yo, digamos que, o sea, el contacto con Dios yo lo he tenido por medio de los animales, porque yo tenía un vidrio de espejo para cortarme el cuello. Yo me acuerdo que ya lo tenía así. Y llegó mi perrita, que era una labradora, ella ya está en el cielo, yo le digo pues que está en el cielo. Eh, y con la jetica me sacó, ella empezó a llorar y me sacó cada que yo tenía esos episodios de depresión de quererme cortar, ella siempre llegaba y me ponía la correa o estaba yo llorando y me levantaba de la cama y me sacaba. Entonces yo decía, si Dios existe, tiene que haber alguien superior para que haya hecho los animales, para que mi perra sepa cuando yo estoy mal y mi familia ni tiene ni idea, pero mi perra sí. Entonces yo empecé como que Dios empezó como a hacerme ojitos por medio de los animales y de la naturaleza. Ese fue el primer encuentro que yo tuve, digamos, con Dios. Pero digamos que la persona humana me lo bajaba. Entonces mi mamá me dijo como,
Hay un grupo nuevo que se llama Lazos de Amor Mariano, estaban haciendo la consagración en la casa de mi abuelita. Me dijo, por favor, hable con ellos. Venga la consagración, fue que me dijo. Entonces yo fui un día y yo hice llorar al pobre misionero, la misionera que estaba dando la consagración, porque le tumbé la clase. Sí, le tumbé la clase, yo le decía que eran unos exagerados, que qué les pasaba, que estaban locos. La gente de la consagración empezó también a atacarla. Y mi mamá pues quedó así, yo le dije, no, yo esta porquería no vengo, bueno, entonces yo dije, para que me digan que todo es pecado, que no sé qué. Y a los 8 días, claro, yo ya había tenido un intento de suicidio, yo le dije al señor en mi cuarto como, venga, o sea, ya estoy ya en mi límite, ya no puedo más, no sé para qué existo, qué es lo que usted pretende, para qué nací, mi mamá ni siquiera quería que yo naciera. Eh, Esas son cosas que no se le deben decir a los hijos, uno pide perdón por eso, a Dios, pero a los hijos no hay que decirles que no fueron deseados porque se genera una herida bastante fuerte. Y mi mamá, aquí en Lazos, en nuestra comunidad que es laica, nació la rama femenina de religiosas y nació la rama masculina. Entonces la rama masculina ellos se llaman apóstoles de la Inmaculada. Entonces mi mamá me dijo, hija, por favor, hable con un apóstol de la Inmaculada. Yo le dije, ¿qué es eso? Entonces me dijo, no, ellos son seminaristas que se están preparando para ser sacerdotes. Estas son mis 4 de la tarde. Aquí empezó mi conversión. Entonces yo cuando me dijo que iba a ser cura, yo dije, este va a ser cura. Yo, vamos a probar qué cura es, porque yo para los curas, yo era las que escupía, a los curas las que hablaba mal de la iglesia. Yo me acuerdo que no sabía lo de mi hermano que estaba en el discernimiento vocacional y yo ponía ese grupo que se llama Escape y lo ponía toda, sobre todo la canción esta de que le habían sacado Benedicto XVI y la cantaba toda. Para mí era fácil decir pedófilos, o sea, yo estaba en una época súper. Entonces, cuando él me dijo ella me dijo que iba a ser seminarista, yo dije, y claro, con la experiencia que había tenido el padre que me había pegado pues con el bastón. Entonces, yo dije, no, este va a ser cura, pues vamos a probarlo. Entonces yo llegué a la consagración en la casa de mi abuela, pues ya tenía referentes anteriores de que era, solo de la consagración me miraban ni me hablaban, me tenían muchos nervios. Y apóstoles que iban también a la casa de mi abuela ya me conocían, pero también me tenían como hasta allá. Entonces mandaron a uno que era como el líder a hablar conmigo. Y en la cocina atrás de la casa de mi abuela estaba mi familia, en cruz arrodillada, me acuerdo que había una tía en cruz arrodillada y llorando, y yo decía, par de locos, o sea, qué gente. Y algo que a mí me estresaba mucho de los misioneros de Lazos de Amor Mariano era, pues, que eran jóvenes, y segundo, que siempre están sonriendo, siempre, o sea, siempre están sonriendo. Yo me acuerdo que yo decía, ustedes son guasones, o sea, yo les decía, ustedes se la pasan con esa sonrisa en la cara, yo les decía, ustedes nos ven como, perdón la expresión, como el mierdero del mundo, la tristeza, el hambre, ustedes no ven todo lo que está pasando y ustedes felices porque están felices, o sea, me da tanta ira que ellos, o sea, que ellos vieran con felicidad, yo decía, pero porque son felices, es que no ven la realidad de las personas, no ven la realidad del mundo, y ellos solamente se reían. Entonces me llevaron a un cuarto con él, yo apenas lo miré de arriba abajo así, pero súper déspota, o sea, yo entré como a toda pues, y él se sentó. Ellos se visten siempre de negro y tienen la medallita de la milagrosa grande. Eh, y me sonrió. Y yo estaba sentada en la cama, yo le dije, ¿usted por qué me ríe? Y entonces él se reía y decía, porque ya vamos a ver qué hace el Señor. Y entonces yo dije, ay, por favor. Entonces, claro, él fue muy inteligente porque a mí se me metió por el lado de mi carrera. Entonces me dijo que yo estudiaba, como a hablarme de otras cosas. Y claro, él me bajó la guardia, pues. Siempre me miró fijamente, que eso fue algo que a mí me marcó mucho y era que el resto de las personas cuando yo me trataba de contar lo que había hecho o lo que había vivido no me miraba o por pesar o porque, uy, esa niña, todo lo que ha hecho, él no, él me miraba y me miraba con esa mirada de me preocupas, no te conozco, pero me preocupas, en realidad te quiero escuchar. Entonces como que eso empezó a quebrarme el corazón. Y yo dije, bueno, esa fue mi primera confesión de vida. No era sacerdote, pero yo iba con toda, pues, a él sigamos muy, muy a profundo y muy a detalle, le conté demasiadas cosas, esperando pues su reacción de escandalizarlo. Yo acabé de contarle mi historia
Y cuando él o sea, él se quedó mirándome y sonrió y se le derramó una lágrima. Y me acuerdo que él me dijo, ¿y quién te juzga? Y yo me quedé mirándole, yo le abrí los ojos, yo le dije, ¿cómo así no me va a decir nada? Y me dijo, ¿quién te juzga? Y entonces me ataqué a llorar. O sea, nunca había llorado, yo creo que en mi vida como lloré ese día. Me abrazó, me llevó a su pecho y me abrazó. Y me cogió en los hombros y se quedó mirándome, él es más altico, se quedó mirándome y me dijo, Dios hace nuevas todas las cosas. Entonces yo quedé como que abrí los ojos y él me explicó, me dijo, aunque hayas tenido un pasado tan fuerte, aunque tu cuerpo lo haya tocado tantas personas en tantas situaciones tan diferentes, tan traumáticas, tú eres virgen. Y yo le decía, ¿cómo me va a decir que yo soy virgen? Y me decía, sí, porque tú no sabes qué es el amor y a ti nadie todavía te ha amado. Entonces eso me quedó así como en el corazón y me dijo, hazte otra María Magdalena. Yo pues no la, pues sí sabía que era la prostituta y no sé qué, pero no. Y bueno, quedó así, entonces él me dijo, quiero que me aceptes un regalo de cumpleaños. Estaba eso para octubre, yo cumplo en octubre. Entonces yo le dije, ¿qué? Entonces me dijo, ve a un retiro. Y entonces yo me quedé mirándolo y fue tanto o sea, yo decía que esa mirada, y yo aún lo digo, que esa mirada no es de Dios. O sea, no puede ser una mirada de un ser humano, después de haber escuchado como todo lo que escuchó, sino era literalmente, yo sentía que era la mirada de Dios y de la Virgen, o sea, de amor, fue una mirada de amor, de encuentro con un amor. Y es del encuentro entre la misericordia y la miseria, así, o sea, a mí me pasó eso. Y salimos del cuarto y claro, mi familia está así cuando me vieron llorando los de la consagración. Mi familia, él alzó la manita y dijo, se logró. Y todos, bravo, no sé qué. Y pues mi familia llorando y yo atacada, le dejé esa camisa súper lavada en mocos, en lágrimas, bueno. Y fui al retiro. Y en el retiro de la comunidad también, de Lazos de Amor Mariano, eh, me subí con nervios, y yo dije, bueno, voy a ir con toda la actitud de vivir esto por mí, porque los retiros se los hace uno, ¿sí? Los encuentros con Dios es la disponibilidad que uno tenga. Yo ya estaba cansada, o sea, yo ya decía, pues ya he hecho tanto que yo dije, pues que pierdo por 4 días de irme. Y cuando vi que eran una finca con naturaleza, entonces yo dije, no, pues más matada, porque pues para mí la naturaleza siempre ha sido como ese encuentro con Dios. Entonces fui y quedé muy marcada porque algo que caracteriza mucho a la comunidad es el servicio, celo por las almas. Entonces ver a esos misioneros que no lo conocen a uno, que nunca lo han visto, que vienen mortificando, haciendo muchas cosas por las almas un mes antes de un retiro, que dejan a su familia un fin de semana, que a la universidad, que llegan muchos agotados, reventados del trabajo a servir con una sonrisa, a lavar loza, a lavar baños, a que si se me cayó el esfero me lo recogen, a que si tengo frío, a que todo el tiempo están pendientes. Eso para mí me marcó muchísimo. Y unas dinámicas específicas del retiro. Entonces, en ese retiro me pasó como mi segundo quiebre, donde yo me di cuenta de que fui víctima, pero también fui agresor. Entonces, en una dinámica muy importante que tiene el retiro, donde hacen que uno suba la mano quien ha sido lastimado por un hombre, a las mujeres, y después le hacen subir la mano a los hombres que para quien ha sido lastimado por una mujer. En mi cabeza, yo tenía como que las únicas que maltrataban y herían eran las mujeres. Entonces, claro, todas las mujeres levantamos la mano. Y cuando le hicieron a los hombres y todos levantaron la mano, para mí fue impactante, porque yo dije como que estos manes, ¿qué? Todos con cara así pues de historia y detrás del canal Retiro, y yo, estos manes tienen cara de caspas, ¿cómo se atreven a subir la mano? Entonces, claro, cuando uno de ellos empezó a contar su historia, yo dije, oh por Dios, ¿cuántas de nosotras también hemos generado heridas en los hombres y creemos solamente que somos víctimas? Y si nosotros nos damos cuenta ahorita, en el mundo en el que estamos ahorita, estamos en un feminismo absurdo y, perdón, estúpido, en el que prácticamente somos las pobrecitas, ¿sí? Y como que todo soy yo y pobrecita yo y qué lástima. Y yo decía, Dios mío, nos vienen criando así hace mucho tiempo,
como si uno no hubiera hecho daño a los hombres. Y yo ahí empecé a entender, yo dije, fue porque yo también he hecho daño, yo he hecho mucho daño. Entonces hay un acto de perdón que uno hace dentro de la dinámica y a mí me tocó ir a pedirle perdón, los hombres vienen y le piden perdón a uno y uno ahí le pide perdón a los hombres en representación de todas las mujeres o de todos los hombres que han pasado por la vida de uno que le han hecho daño, la mamá, la abuelita, la hermana. Yo juré que iba a ese retiro que por las rupturas amorosas que había tenido en mi corazón y no sé qué, no, ahí me di cuenta que no, sino era por la relación traumática que yo había tenido con mi papá y por mi mamá. Ahí fue que lo entendí. Entonces llegué a pedirle perdón a un señor de la misma edad de mi papá y el señor se atacó a llorar cuando me abrazó muy fuerte y empezó a llorar. Yo quedé como en shock. Y él me dijo, nunca mi mamá me, entonces empezó como a contarme, a abrir su corazón y a contarme como la historia y yo quedé como, oh por Dios, es mi papá. Entonces yo me acordé de toda la niñez que había sufrido mi papá, de todo lo que había vivido mi papá, también de todo lo que había vivido mi mamá. Yo dije, ¿quién soy yo para juzgar? O sea, porque yo me hago la víctima y como la pobrecita y como si fuera yo el centro del mundo, cuando a mis papás también tienen una historia muy triste atrás. Entonces como que se me abrió la mente, como que el Señor me dijo, ahí como todos somos hermanos. Y yo dije como que yo también he hecho mucho daño. Y ahí me di cuenta del daño tan grande que yo le había hecho a mi hermano. Eh, mi hermano tiene un corazón muy bonito y digamos, mis papás, yo tristemente lo herimos mucho con nuestra actitud. Gracias al Señor, él no se dañó. Pero ahí entendí yo en esa dinámica que todos somos víctimas y que todos somos victimarios también en un punto. Entonces para mí se quebró y por segunda vez ese hombre que a mí me vino a pedir perdón, que fue un misionero, encontré por segunda vez una mirada igual a la que había encontrado la vez que yo había hablado con el apóstol de la Inmaculada. Entonces yo decía, esto no puede ser una mirada de Dios, esto no puede ser, perdón, una mirada del mundo, o sea, de una persona, sino esto tiene que estar Dios. Entonces así transcurrió el retiro, vienen y le hacen a uno como una bienvenida especial donde uno no espera, pues, o sea, el retiro es una cosa espectacular, si pueden ir y tienen allá lazos, háganlo. Pero, o sea, encontré unas cosas que, una dinámica donde le mandan a uno carta a la familia, a las personas que uno ama, y yo me di cuenta que estaba desesperada por recibir la carta de mi papá, que estaba desesperada por recibir la carta de mi mamá y de mi hermano. Yo ahí dije, la raíz es la familia, de todas las crisis que uno tenga es la familia. Y bueno, a la bienvenida, pues encontrar a mis papás, a mi hermano, a mis perros, porque llevaron a mis perros. Yo decía, o sea, yo era atacada llorando y dije, oh por Dios, ¿qué es esto? Entonces ya llegamos, llegué otra vez a la realidad. Entonces yo dije, no, ahora sí, empiezo la consagración a Jesús por María porque quiero, no porque me obliguen ni por nada. Entonces aquí un consejo, cuando uno arrastre o quiera traer a la gente a Dios, no obligar porque eso aleja más del amor de Dios, sino irse metiendo así, de a poquitos, por los lados que uno le ve a la persona que le gusta, que hay afinidad en algo, tratar de empezar a entrar por ahí para que el Señor vaya ahí disponiendo el terreno para cuando voluntariamente eh, uno diga quiero seguirlo. Entonces empecé la consagración, tomé radicalidad en nada de relaciones sexuales, o sea, nada. Acabé amistades, acabé, o sea, todo lo que ya venía atrás, yo dije 10 años, más o menos 10 años de dolor atrás vividos, yo dije ya no más. Y la comunidad de nosotros se conoce porque hay mucha formación. Entonces lo forman a uno en apologética, bueno, en muchas cosas le dan a uno el conocimiento. Si uno no tiene conocimiento, pues queda como muy al aire en muchos sentidos. Y yo dije, nada, me meto a la consagración. Al cuarto mes de la consagración le dan a uno la viabilidad para entrar a ser misionero de la comunidad, que es lo que uno hace, ir a servir a retiros, apostolados, todo esto. Entonces dije, no, yo arranco acá, yo dije, no, o sea, el Señor me dio como, a mí me dicen que la gracia es tumbativa de San Pablo. Yo arranqué y arranqué con todo, o sea, arranqué y le agradezco al Señor. Y bueno, ya entré en la comunidad. Para ese momento aún yo estaba con esta persona que fue mi segundo novio y él me había propuesto matrimonio. A mí el apóstol de la Inmaculada me había dicho, termine esa relación durante 6 meses, discierna y no, yo sé que él es el esposo de mi vida, yo no sé qué.
nos fuimos para San Andrés. Yo me acuerdo que para ese viaje yo le decía al apóstol, pues ya con todos los conocimientos que le dan a uno en la comunidad, yo dije, no, uno puede viajar solo con el novio. Y supuestamente esas vacaciones de San Andrés era porque eran la luna de miel, porque un mes antes nos íbamos a casar. Entonces dijo él, ensillaron el caballo sin comprarlo. Entonces él me decía, no, vaya, no hay problema. Yo le dije, no, pero vaya. Entonces él sabía porque me estaba diciendo esto. Ese viaje salió un desastre desde acá, salió un desastre. Él había también ido a retiro de conversión, aparte, él no fue conmigo, fue aparte, y él había empezado la consagración igual, aparte, yo nunca lo obligué, nada. Y empezamos como a distanciarnos, Dios muy estratégicamente y la Virgen María como a distanciarnos, ese viaje salió un desastre, pero un desastre horrible. Eh, Me picó una medusa, el oído casi se me estalla, no sé, una cosa horrible, horrible, horrible. Y claro, cuando llegamos a la habitación, pues como era la luna de miel, pues habíamos comprado una habitación nupcial, o sea, de matrimonio. O sea, había una cama. Entonces yo me acuerdo que yo llegué y él me dijo, usted muy pendeja, todo lo que le ha costado encontrarse a Dios si usted la va a embarrar. Entonces yo dije, ay, por Dios, ok. Entonces llegamos y él el primer día me pidió matrimonio. Y yo me acuerdo que cuando él me puso, sí, con un corazón romántico ahí en la playa y todo, pero que si te querías casar conmigo. Entonces él me puso el anillo y yo me acuerdo que la gente empezó obviamente a gritar en la playa, esa presión de que la gente esté viendo ese momento, ¿no? Era el primer día, eran 7 días, entonces en mi cabeza, miren todo lo que pasó. Si le digo que no, son 7 días, yo para dónde cojo, o sea, dónde cogemos en la misma habitación hasta que se acabe el viaje y no nos podemos devolver a Bogotá, o sea, yo a este man no le puedo decir que no. Y yo decía la presión de la gente, donde le diga que no me van a chiflar, uy, entonces dije no, le digo sí, pero no, ojo, no era la emoción que de nacer del corazón de alguien que está enamorado. Entonces me puso el anillo y yo sentí como unas esposas, o sea, yo no sentí alegría, sino esposas. Y llegamos esa noche al hotel después de haber recorrido la isla y él empezó a besarme cuando fue bajando la manito y yo le dije, oiga, espere. Y entonces me dijo, no, pues es que yo ya voy a ser tu esposo. Entonces yo ahí ya el Señor me mostró lo que teníamos que mostrar y yo le dije, no, hermano, le dije, el día que usted sea mi esposo es el día que digamos sí en el altar. Le dije, antes no. Entonces, bueno, transcurrió la semana, no, los 7 días no pasó nada, o sea, muy radical yo, o sea, por eso digo que Dios me dio la gracia tumbativa. Y llegamos a Bogotá. Entonces, cuando llegamos a Bogotá, él me decía, no vayas a montar fotos, todavía no le digamos nada a nadie, solo a tu familia. Entonces, claro, llegamos, mi familia súper enloquecida porque vieron el anillo de compromiso. Entonces yo dije, este man va guardando vainas, este man todavía no ha cambiado, yo ya lo había cogido con la muchacha de los 2 años. Y bueno, empecé a darme cuenta, pues nunca había dejado a esta muchacha, tenía otra muchacha, bueno. Entonces, ¿cómo me enteré de todo esto? Porque un misionero, él era el que estaba yendo a la consagración de él, era amigo de mi mamá, no muy cercano a mí. Yo le agradezco mucho a él porque él evitó un error muy grande en mi vida y fue haberme casado mal. Entonces, él una vez me cogió en Transmilenio y me dijo, Zaira, yo tengo que hablar con usted y que Dios me perdone. Y yo le dije, sí, dígame. Entonces, anterior a salir, estamos en formación en Lazos y los apóstoles de la Inmaculada, yo les había contado como todo lo que había pasado en el viaje, que yo sentía algo extraño, que yo no sabía, pero que si casarme, no casarme. Entonces, en la comunidad hay una bendición muy bonita que es la bendición de María Auxiliadora, entonces ellos se la dieron a él desde la distancia, me dijeron, dígale al ángel de la guarda de él que se la dé. Entonces le dijeron como a la Virgen, mamá, si él está usando la consagración, el retiro que hizo, si te está usando a ti como para acogerme, muestra todo lo que tengas que mostrar. Me bajé y este señor me cogió, me dijo, no, tengo que decirle, él no está yendo a la consagración, él hace unos dibujos extraños y empezaron a desvelar un poco de cosas que yo no sabía que él tenía y tenía más muchachas, o sea, se destapó todo. Y yo dije, uy, bendito sea la Virgen María. Yo decía, oh Señor, muchas gracias. Y se destapó todo eso, entonces ya yo tomé la decisión de hablar con él, no me quería dar la cara, quería terminar después de 5 años por WhatsApp. Yo le decía, no, lo cité en un santísimo. Le hice una carta y le dije, bueno, léela. Entonces, él ahí me admitió, yo siempre lo sentí durante la relación que él, a mí no me amaba, él me quería, pero no me amaba. Entonces me dijo, sí, efectivamente yo a ti no te amo, yo a ti te quiero, eres una mujer buena, que está en Dios, que es de casa, pues, ¿cómo no me va a querer casar con una mujer así? Si va, o sea,
como tengo seguro una buena mujer para presentar a la familia, pero él no quería trabajar absolutamente nada en él. Y yo en el fondo tampoco ya lo amaba ni lo quería porque no, o sea, lo que me decía un padre, si usted ya me está hablando de divorcio antes de casarse, mi hija, ese no es. Y aprendanse esta frase que a mí me cambió el día que usted esté pensando en casarse o en que usted ama mucho a una persona y usted jura eso. A mí me decía el padre, el matrimonio es esa letra chiquita del contrato que usted firma delante de Dios y usted le dice acepto. Entonces, si es mentiroso, alcohólico, perro, lo que sea, usted frente en el altar, Dios ahí no es como el, Dios es Jesús es un invitado, pero los que priman son los novios. ¿Usted qué está haciendo? Diciéndole a Jesús, Jesús, yo lo acepto borracho, lo acepto mentiroso, lo acepto firme, y Jesús, ¿qué hace? Pues, mi hija, usted dijo que sí. Entonces, cuando el padre me dijo eso, me dijo, ¿qué cualidades tiene él para que sea su esposo? Yo me di cuenta, no, pues ninguna. Y también me di cuenta que yo él no lo quería. Yo decía, ya estoy pensando en divorcio, no me dio emoción cuando me dio el anillo, esto viene súper mal, ya hay infidelidad, ya hay de todo. Y yo le decía a Jesús que yo sí, ahí me di cuenta que Dios lo llama a uno a una vocación particular. Esa es la misión que Dios le da a uno. Y es que uno tiene un llamado a una vocación particular. Todos estamos llamados a ser santos. Mientras estamos solteros, pues muy buenos en ser estudiante, excelente ser hijo, o sea, en lo que uno está, ser lo mejor que se pueda. Pero uno se santifica en una vocación particular que Dios le llena a uno el corazón. Entonces, en mi caso, era el matrimonio y la maternidad. Y yo decía, yo ya con este hombre, yo tuve relaciones, ya no hay confianza, ya no hay respeto. Yo decía, yo quiero saber lo que me decía el apóstol de la Inmaculada, qué es ser amada, qué es sentirme ser amada. Y bueno, entonces se terminó esta relación. Eh, Súper bien lo que es tener un proceso de sanación, entender que yo tanto a él lo usé como él me usó. Yo por miserias y por nunca haber querido estar sola, ese miedo a estar solo. Y él pues porque tenía claro que quería una mujer buena, pero no me amaba. Entonces terminamos, bueno. Y ya yo le dije a la Virgen María, esta fue mi mejor oración, yo le dije a la Virgen María, Virgen, si tú me lo vas a, si yo estoy para casarme, y si tú me vas a conceder un hombre, que seas tu mamá la que lo escoja, porque definitivamente yo solamente sé rehabilitar gamín y yo escojo muy mal. Esa fue ya, digamos, la extrema oración pues, que hice, y así duré en mi comunidad 4 años solita. Si me decían como Zaire, yo decía, no me digan si yo le gusto a alguien, no me digan nada, súper seria, a mí tanto que los hombres de la comunidad no me hablaban. Entonces mis amigas de la comunidad me decían, pero ¿cómo usted va a conocer a su San José? Si es que usted no habla, si es que usted no sale, si es que usted... Yo le decía a la Virgen María, me lo va a traer y me va a hacer tac, 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 hola, soy tu San José, y se reían, no, usted va a quedar sola, usted va a quedar soltera, usted no sé qué. Y yo, bueno, bendito, pero no voy a escoger otra vez mal, soy muy mala para escoger. Entonces aquí los invito a que investiguen mucho acerca de sus temperamentos y su lenguaje del amor, porque de ahí vienen muchas condiciones de uno en la manera de actuar, en la manera de buscar las amistades, de buscar a las parejas, es porque uno tiene un lenguaje de amor específico y un temperamento. Entonces el mío es sanguíneo, entonces si se dan cuenta hablo mucho. Soy sanguínea melancólica, por lo mismo soy muy romántica. Entonces por eso era que mendigaba mucho amor antes, por ser melancólica. Entonces mendigaba pues mucho amor y cualquiera que me hiciera así pues estaba bien. Sin haberme educado en que Dios, o sea, Dios para uno tiene una persona específica. Dios para mí no hizo 7 opciones. Dios para mí hizo una persona específica que viene a saciar todas esas partes que yo tengo. Y mi lenguaje del amor es el toque físico y el tiempo de calidad. Entonces yo soy mucho de que me apapachen. Por eso era tan fácil refugiarme en el sexo, porque era la manera en que yo me sentía amada. Pero en realidad me estaba destruyendo. Yo salía, al final terminé usando las relaciones sexuales para hacerme daño. Me acuerdo tanto que lo hacía sin querer, y para salir llorando, vuelta a nada, después me rasguñaba, o sea, yo decía, ¿quién se va a fijar en mí? Soy una porquería, bueno. En mi comunidad, como les digo, hay muchas formaciones, y entre esas formaciones hay un taller que se llama el Taller de San José, que se dedica a la sanación interior.
Por eso les digo que viene todo desde la pancita, antes de la pancita la relación de los papás. Y ese taller lo hicimos con mi papá y con mi mamá, y bueno, pues un proceso muy bonito. Yo me acuerdo que el que nos dirigió pues el taller entró, es flaquito, blanco, normalmente los de mi universidad eran altos, 1,80, 1,90, 2 metros, súper musculosos, rayados, unas caras súper guau, o sea, unos, digamos, físicamente lo que el mundo nos dice, uff, Dios mío, qué churros. Y el que entró flaquito, blanquito, se tiene una cara divina. Y cuando él entró al taller, yo me acuerdo que algo en mí, yo lo digo ahorita así, mi alma reconoció quién era el que Dios había escogido para mí. Entonces yo empecé a sentir cosas raras que es que nunca había sentido antes. O sea, eso que uno dice, ay, es que me gusta con las amiguitas y eso, no, nada parecido a eso. O sea, unas vainas raras que yo decía, a mí me daba rabia. Yo lo miraba y yo decía, pero ¿qué es esto que me pasa? Este man es blanco, este man es flaquito. Yo decía, o sea, no, nada que ver. Y como que me empezó como a dar, y yo ya, bueno, ya, dejé la bobada. Y bueno, empezó todo el proceso de sanación de mi corazón, de mi historia. Un taller muy bonito que duró un año. Y bueno, todo esto empecé yo a sanar mucho mi corazón, a entender demasiadas cosas que venía muy herida de mi papá. Ya empecé a entender qué era lo que yo quería en un varón. Ya ahí entendí que nada de lo que yo había tenido en mi pasado tenía por qué condicionar el regalo de Dios. Entonces, ¿en qué sentido? Yo decía como fui tan, o sea, como que tuve tanta relación sexual, no tanto en cantidad de hombres, pero sí en lo que experimenté, que yo decía, ningún hombre bueno, yo lo merezco. Entonces empezaba como a negociar, como que bueno, que no sea infiel, eh, como que a negociar. Entonces, que no sea alcohólico, pero que sea fiel, que no sea... Cuando Dios y la mamá empezaron a hablar, mi San José al corazón, como porque eres tan mediocre si Dios tiene cosas buenas. Dios no da cosas a medias. Y Jonathan, que es mi esposito ahorita, él es el que nos dirigió el taller de San José, en la bendición, en el taller que nos dan la bendición de María Auxiliadora. Yo me acuerdo que él tenía la imagen de María Auxiliadora. Él es cantante, él toca, entonces él se quedó mirando a la Virgen María. Y yo juré, o sea, juré, esta es la altura que yo le digo, que yo juré que él la estaba viendo en carne, eso no solamente pues el bultico de la imagen, no, sino que él la podía ver porque siempre se privó cantándole, y él la miraba pero embelesado, o sea, embelesado, él se le salió la lágrima y le cantaba. Yo decía, no, este hombre la puede ver. Y yo me acuerdo que yo me quedé mirándolo, y ahí me dicen todos que esa fue la mejor oración. Ahí las oraciones no tienen que ser largas, sino que el Señor nos dice, no se les da porque no saben pedir. Eso me marcó mucho cuando me lo dijeron. Yo me acuerdo que me quedé mirándolo y yo miré a la Virgen y yo dije, mamá, yo quiero un hombre que me ame y me mire como Él te ama y te mira a ti. Eso fue lo que yo dije. Lo que no sabía era que la Virgen María me lo iba a regalar después. Entonces, esa fue, y ahí me dijeron, usted ahí cortó una cadena que venía en generación de generación, porque ustedes van a ver, todas mis tías están divorciadas, malos matrimonios, mis papás ahorita se encuentran separados, están en terapia de pareja. Eh, Como que todas esas malas decisiones que vienen por tantas cosas que es muy cortico el tiempo pues para explicarles a profundidad. Decía, ese día usted cortó algo porque ese día usted le creyó a Dios. Me dijeron, usted le creyó a Dios, usted supo pedirle a Dios. Entonces empezó ese gusto por él, pero mi corazón todavía estaba muy mal. Todavía si él se hubiera fijado en mí en ese momento, yo le hubiera hecho mucho daño. Entonces, después del taller de San José, ahí en nuestra comunidad hubo un periodo que se llama, si uno quiere, se llama siervos. Que es ser siervo, dedicarle un tiempo a Dios. Entonces, un mes, en mi caso, yo renuncié al trabajo, renuncié a todo y me fui 7 meses a dedicarme a Dios. No como religiosa, o sea, como laica, pues. Entonces nos llamamos de retiro, de misión, donde necesitaran, nos íbamos también, nos estábamos en la casa. Son siervos para mujeres, siervos para hombres, la casa de hombres, la casa de mujeres. Y ahí empecé a entender todo lo que conlleva prepararse para un matrimonio, para una convivencia. Entonces me di cuenta que eran 5 maneras de cocinar, 50 maneras de hacer oficio. Para mí era muy fácil delegar o mandar, pero no someterme.
Entonces todo eso se lo trabajan a uno en la temporada de ciervos. Entonces ahí empecé a darme cuenta de muchas cosas, de muchas heridas que todavía tenía, de muchas cosas que tenía que trabajar. Por eso les digo, los temperamentos son fundamentales, busquen este tema, es muy rico de estudiar, engomoso, te ayuda a entenderte mucho. Entonces empecé a entender que yo no podía tener en mi vida a alguien que se pareciera a mí. Ya los anteriores eran coléricos, sanguíneos y había sido un desastre. Una persona melancólica tampoco me ayudaría porque tendemos a caer muy fácil en las depresiones. Entonces empecé a entender que en mi vida el Señor empezó a mostrarme que necesitaba una persona que fuera flemática. Ese es un temperamento, sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. 2 activos, 2 pasivos. Y yo empecé a entender en la convivencia con mis hermanas y con mis hermanos qué persona me sacaba lo mejor de mí, qué me trabajaba lo mejor de mí, quién me detonaba la parte casposa, quién me irritaba. Entonces todo esto empezó a mostrarme como el molde. San José me decía, ve buscando el hombre que Dios hizo para ti. Entonces entendí que necesitaba una persona que en mí fuera ese polo a tierra, esa calma, y que en mi naturaleza, que es bastante, digamos, como dicen en la comunidad, es que usted es como una cabra, usted es como un caballo mustang, usted es como una metralleta, como un toro, usted nadie la para. Entonces decía, ¿quién? O sea, ¿quién va a poder con usted? Y yo decía, no, pues si Dios tiene a alguien, pues debe haber alguien que naturalmente yo sienta ese sometimiento voluntario. Y bueno, pasó así, salí de la casa de siervos, con Jonathan no nos habíamos visto desde el taller de San José, llevamos como un mes y medio sin vernos, yo con él nunca fuimos amigos, con pinches, de irnos a misión, nada, yo la conocí en el taller de San José, pero ante todo ese periodo, desde que lo conocí, siempre hubo ese coso acá en el corazón, y yo decía, pero ¿por qué yo nunca oré por él, ni hice novenas de San José, ni le quité el niño, el bebé a San Antonio de Padua, como hacen muchas chicas, ni mejor dicho, muchas cosas que yo he visto que hacen las mujeres, pues para que llegue ese San José? Yo de por sí renuncié a Jonathan y lo único que yo le decía a Dios era, porque que él quería irse de monasterio, como de ermitaño o de sacerdote o algo así. Yo decía, no menos, yo a la Virgen María no le tocó nada de lo que sea ella. Él lo único que decía era que ojalá él fuera muy feliz en lo que Dios lo tuviera. Eso era la máxima oración que hice por él. Y renuncié a él. Entonces, ya cuando salí de la casa de siervas, nos volvimos a encontrar por un apostolado que necesitaba llevar unos colchones donde una hermana, aquí en una de las comunas de Bogotá, y nos volvimos a encontrar. Yo con él no hablaba hace un año, él es una persona que es muy dada a las almas, muy entregado a las almas, pero él es muy prudente a la hora de tratar, sobre todo con las mujeres, porque pues nosotros es muy fácil que nos enamoremos, la mente huele. Entonces nos encontramos, pasó un año para encontrarnos, nos encontramos y no, ese corazón a mí, o sea, ese corazón, Dios en el Ciervao me permitió verlo en más de un congreso que hacía la comunidad, como un encuentro, por así como el salud y vida, pero el corazón así súper acelerado. Yo decía, pero este hombre, ¿por qué me gusta tanto si yo con él no he compartido más allá del taller, pero mi alma súper... Y bueno, entonces empezamos a hablar, ese día hablamos y lo que no habíamos hablado en 2 años, lo hablamos en ese transcurso que él me llevó hasta la casa y él me cuenta que hubo una frase que a él lo quebró y fue cuando yo le dije que había una amiga que era muy estudiada, con mucho dinero, en una muy buena carrera y muy buen trabajo, y ella me decía, es que quiero mi San José, y ella lloraba y no sé qué, y yo le decía, puede que su San José esté cerquita, pero usted no lo ha visto porque es un simple carpintero. Entonces, este es un consejo para las niñas y para los niños. Uno a veces, en su vocación que Dios lo tiene llamado uno al matrimonio, los que estamos llamados al matrimonio, es como que hasta que no tenga un checklist, entonces no es perfecto. Entonces, si no es profesional, si no tiene sueldo, si no. Y puede que nuestro San José sea un simple carpintero. Entonces, cuando yo le dije la frase a él me dice que él sintió algo muy fuerte y él me cuenta también de que yo no le fui indiferente desde el taller. Entonces empezamos a hablar, él empezó a hablarme lo que nunca me hablaba, yo antes le escribía un mensaje y le pasaban 15 días, 20 y no me respondía. Y aquí empezó a hablarme, o sea, empezamos a hablar mucho. Yo dije, bueno, ¿y esto qué fue? O sea, ¿qué pasa? Y pues claro, el corazón feliz. Y ya empezamos todo lo que ya en nuestra comunidad también nos llevan el proceso de noviazgo exactamente para cuidar a la niña, exactamente para cuidar al varón y no terminar en esas relaciones con heridas, con historias tristes, con embarradas,
Entonces, los directores, pues los que son encargaditos acá de los grupos, nos empiezan a llevar el proceso. Entonces, nos empezaron a llevar el proceso, no es un proceso largo. A los 3 meses de que empieza uno a compartir pues más con él, me decían mucho, esté mucho con la familia de él, vea cómo es su entorno. Para mí fundamental es, uno a veces le meten como en la cabeza, es que usted no se va a casar con la familia, no, usted sí se casa con la familia, porque así como lo criaron a él, usted se va a casar con esas crianzas. Entonces empecé a compartir mucho con la familia de él, mucho con aquí, entonces me di cuenta que es un hombre que le gusta hacer aseo, que es un hombre que es berraco, que se mueve, que, o sea, parece una hormiga. Y él la compartió mucho con mi familia y nos dimos cuenta que éramos completamente opuestos. ¿En qué sentido? La familia de él es flemática, melancólica, y la familia mía es súper sanguínea, o sea, súper guapachosos, animosos, bueno. Entonces nos encontramos en un proceso de sanación muy bonito porque él ha sanado mucho con mi familia y yo he sanado mucho con la familia de él. Y bueno, pues todo ese proceso hasta que le dieron la autorización de que ya me podía pedir el noviazgo. Entonces, ya en el noviazgo, pues una declaración muy bonita al frente del Santísimo, una decoración muy hermosa, con una canción que yo amo muchísimo, que es Amor Incomparable. Entonces él la cantó cuando salió con, bueno, con los corazones de Jesús, José y María, con un ramo de flores al frente de toda, porque fue en plena Eucaristía, con el Santísimo expuesto, con la bendición del Padre, y pues nos hicimos novios. Y lo que nos dicen en nuestra comunidad, o sea, si usted decide que una niña le gusta después del proceso de amistad, de compartir, de conocer las familias, de todo esto, es porque si usted le dice que va a ser la novia, es porque usted lo está contemplando como su esposa, cosa que en este mundo no, en este mundo ahorita es el noviese con uno, el noviese con otro, pero sin una visualización más allá. O sea, el noviazgo es la etapa donde uno tiene que conocerse y decir, bueno, esto me va a funcionar, yo a esto me acomodo definitivamente. No, no podríamos los dos juntos porque nos mataríamos o no funcionaría. Y empezamos este proceso de noviazgo. Entonces, este proceso de noviazgo es súper bonito. Nos dimos cuenta de muchas cosas, de que su anhelo del corazón siempre también había sido ser papá y ser esposo, pero que le tenía muchos miedos por su historia, después de pronto se las contará. Entonces que yo le vine como a dar esa seguridad y a despertar eso que en realidad él tenía como vocación, que era el matrimonio. Ya después en un retiro, en una charla de noviazgo, él me propuso matrimonio. Entonces me propuso matrimonio igual con la bendición del padre en el retiro, con el anillo, bueno, etcétera. Me propuso matrimonio, a los 4 meses nos casamos. eh, eh, Hermosísimo, un matrimonio. Miren, la relación de nosotros ha sido consagrada muy en especial a San José. Sin nada, o sea, sin nada, literalmente sin nada, solamente con la cama mía, un televisor, o sea, eso era lo que teníamos. Y nosotros dijimos, bueno, él quiso en 4 meses. En mí naturalmente empezó a nacer el sometimiento a él. Sí, nunca me sentí forzada. Entonces en mí empezaron a cambiar muchas cosas. Yo no me arreglaba antes, yo tenía baja autoestima, bueno, todo esto que les conté antes. Con él empezó a surgirme el hecho de quererme arreglar desde el pudor bonita, por él. Entonces empecé a indagarme en aspectos que yo no me conocía y increíble. O sea, la sanación con él ha sido una cosa impresionante. Y el someterme, o sea, el cocinarle, el atenderlo, o sea, para mí es natural, yo lo disfruto, a mí me encanta, me gusta. Entonces, claro, los que nos llevaban el proceso, los que me conocían toda mi historia anterior, decían, Dios sabe cuál es cuál, porque nunca me he sentido violentada. Antes me decían como arregles y yo, pero ¿por qué? O cocinas que no tiene manos usted, o bueno, cosas así. Yo respondía y decía, no, o sea, ¿qué hombre se va a adaptar a ella si es que es berraca? O sea, es fuerte ella. Entonces, en mi naturaleza fue reconocerlo a él. Y siempre me han dicho que soy imprudente, pues por mi temperamento sanguíneo, pero él ha sido mi prudencia. A mí cuando me dicen, usted ha cambiado mucho, yo digo, él es mi prudencia. Yo soy prudente por él, porque ya no es solamente mi imagen, es la imagen de mi esposo, y mi esposo es, digamos, un referente muy bueno en la comunidad, que yo digo, como yo me comporte, pues lo hago quedar a él. Entonces es muy bonito Dios cómo juega en la sanación de uno con las personas que llegan a la vida de uno. Entonces, bueno, el noviazgo me sanó pues todos los noviazgos anteriores, pues el hecho de que la petición de noviazgo, el conquiste, las invitaciones, el compartir,
me sanó todas las etapas anteriores que yo les dije, sin mentirles, pues que cuando nos dábamos besos mi cuerpo tenía reacciones naturales, pero él era muy lindo a la hora de hacerme caer en cuenta, entonces me decía, él me decía, ponme atención y me daba un besito suavecito y me decía, nos podemos cuidar, por favor, pero súper lindo. Y yo por dentro decía, oh, por Dios, yo venía de manes que en un beso ya le mandaban a uno la mano, entonces yo decía, él empezó un proceso de sanación interior mío, pero una cosa impresionante. Ya con toda la preparación del matrimonio, pues la gente como no hay plata, no sé qué, yo dije, no, pues o sea, San José nos va, yo sé que San José es fiel a lo que él mismo nos, o sea, ha unido, ha ayudado a unir, y nuestra comunidad hicimos una rifa sobre el tiempo, o sea, eso fue tenaz sobre el tiempo, y literalmente nos dio exactamente para lo que necesitamos, o sea, para los vestidos, la Eucaristía es súper linda, yo le había pedido al Señor que mi hermano estuviera en mi matrimonio, él llevaba en África 3 años, no se sabía si iba a venir o no, el padre de la comunidad, el que nos quiere muchísimo, nos ofició el matrimonio, mi hermano acolitó, otros seminaristas que son muy allegados a nosotros nos cantaron, nos regalaron el canto de la Eucaristía, la recepción, nosotros habíamos puesto en la tarjeta de invitación que no había recepción porque no había plata, estaba en el tema de la pandemia, entonces habíamos puesto solamente la Eucaristía y las personas que quisieran acompañarnos a la Eucaristía, algo claro que teníamos era la Eucaristía, o sea, el sacramento como tal. Cuando resultó que había recepción con la familia de mi esposo y mi familia, en silencio habían hecho mi esposito la noche anterior de casarnos, hasta las 2 de la mañana arreglando el salón, los misioneros vinieron a ayudar, mi suegra cocinó, el vestido lo encontramos soñados entre lo que él quería y lo que yo quería, el traje de él también, unos misioneros nos regalaron todo lo que fue lo de adornar, gente que nosotros fuimos a darles retiro de conversión súper agradecidos y nos regalaron los recordatorios. Entonces yo decía, quería también mi luna de miel, mi luna de miel, mi luna de miel y exactamente la plata que recolectamos, nos dio para poder pagar la luna de miel. Y la luna de miel, ¿dónde fue? En San Andrés, donde también sané toda una historia, fue completamente un sueño, o sea, pero decirles que si Dios a uno le da la persona indicada, uno la encuentra, Dios te confirma que es esa persona. No tenerle miedo a decirle la vocación del matrimonio, que sí, que porque no hay plata, que porque no hay, pudimos comprar nuestros muebles con lo que se recolectó, la sala, el comedor, la alcoba, eh, y ver la fidelidad de Dios ante la providencia cuando uno le dice que sí, Él es fiel. O sea, Él es fiel, es increíble lo que en nosotros ha hecho y lo que San José custodia un hogar, sobre todo cuando una cabeza, que es el varón, es sometido a Dios. Las bendiciones vienen muy rápido. Por eso es que hay tantos matrimonios que se acaban, porque el hombre no sabe el valor que tiene en la familia. Y cuando un hombre encuentra ese valor que tiene en la familia, en la vida de la mujer, las bendiciones llegan, pero increíbles. Y ya casaditos, nos fuimos para San Andrés, saneé muchísimo. Siempre he querido ser mamá. Él lo descubrió ya casados, que tenía un anhelo muy grande también de ser papá. Eh, y al mesecito de casados quedamos embarazados. Nos faltan 2 semanitas para conocer a José Daniel, nuestro primer milagro. También muy deseado, muy soñado, muy atacado también a nivel espiritual. Pero gracias al Señor, Dios es más grande que todo lo que nos puedan poner. Y alegres, miren, con José Daniel tampoco teníamos, o sea, un bebé siempre se lleva mucho dinero, mucha cosa, y este muñeco ha tenido, o sea, bendiciones muy grandes, ha sido deseado por mí como por mucha gente. Entonces una tía hace 6 años me guardó la cuna, ropita, o sea, ahorita que estamos con Jonathan en colapso porque nos hemos dado cuenta que la providencia del Señor ha sido muy grande. Gente que nos manda cosas, nos han hecho baby shower de sorpresas, con detalles, con regalos. Y yo decía, Dios mío, 10 años de vivir en el mundo, como les contaba, tan vuelta a nada, tirándome la vida, intentos de suicidio,
y llevo de decirle sí al Señor de verdad, de corazón, de recta intención, 7, 6 añitos, o sea, la mitad de tiempo que viví en el mundo y Dios, miren todo lo que me ha regalado. Entonces, felizmente es misionera, felizmente esposa, felizmente madre. Eh, Queremos, si Dios nos concede, cuatro bebés, eh, porque de verdad que los hijos son un regalo y los hijos vienen a sanarle a uno muchas partes. Entonces, algo que quiero enseñarles o que de pronto se den cuenta mucho en la vida es salgan de la zona de victimizarse y entiendan que cada persona, yo ya lo veo así, cada persona de mi pasado fue un maestro. Yo lo veo como que fue un maestro que vino específicamente a enseñarme algo triste, ya les voy a explicar con una frase que me dijo mi hermano, pero que me dio a entender que ya con eso que me pasó, yo sabía que era lo que Dios me iba a regalar a mí. Entonces empecé a encontrar en realidad que era un varón después de haber pasado pues por lo anterior. Y o aprendan algo que mi hermano me cambió la vida también, era que yo decía, ¿dónde está Dios? Y esa es una pregunta que todos nos hacemos siempre, ¿dónde está Dios si me pasa esto? ¿Dónde está Dios con todo lo que está pasando en el mundo? ¿Dónde está Dios? Me decía mi hermano, la primera vez, Zaira, Dios ya le había dado a usted muchas advertencias con las personas que tuve antes. Voy a hablar de la primera, la que me golpeó. Ya le había advertido a usted por muchos lados, por el que era adicto, por cómo me hablaba de feo. Me decía, Dios permitió la primera vez que a usted le pegó. Dios permitió, cerró los ojos y permitió que le golpeara a ver si esto era el punto de quiebre para que usted saliera de ahí. Pero la segunda, tercera y todo lo que a usted le pasó siguiente fue por simple y llana voluntad suya. Dios allá no tiene que usted meterlo. Y yo decía, por Dios, tiene toda la razón. Tiene toda la razón porque uno es muy fácil culpar a Dios de lo que le pasa a uno, pero uno nunca responsabilizarse de lo que le pasa a uno. Entonces, ahorita que le doy gracias a mi pasado porque ya tengo una sanación, porque vengo a entender que mi historia tal vez le sirva a muchas personas, sobre todo niñas que pasan por lo mismo.